La prefectura apostólica del Aguarico proclamó oficialmente su postura, declarándose a favor de los derechos humanos de estos pueblos. Pero dicha proclamación tuvo muy poca resonancia. Los proyectos petroleros tienen marcada prioridad. Cuanto más se adentra uno en el mundo del petróleo, tanto más se advierte que el mundo guaraní no está en sus planes. Si nos remitimos a la historia, podemos darnos cuenta de cuál fue siempre la mayor preocupación de Alejandro. En esta carta de 1964, dirigida a Otto Arosemena, presidente de Ecuador en esa época, la Vaca escribía: «Quiero solicitar esta vez de vuestra excelencia se digne recomendar ante el IERAC, con toda urgencia, establecer y entregar los títulos de las reservaciones para las distintas comunidades indígenas, para que no se vean injustamente desalojadas de sus tierras». Es curioso leer las cartas y documentos que Alejandro escribía y contrastarlos con la realidad actual de estos pueblos. Hace 25 años daba las alertas. Nadie escuchó los campanazos, como si sus postulados hubieran sido ignorados intencionalmente para que cuadren justo con un escenario favorable para las grandes empresas y la comodidad del Estado. Alejandro, yo creo que se adelantó a los tiempos. En territorio, en lengua, en educación, en cultura, en todo eso, el reclamo de los derechos que podemos ver en sus escritos a los ministerios, yo creo que vivió 15 años adelante. Debemos exponer que el grupo Auca, que ocupa la zona, es un grupo distinto. Se trata del grupo Tagaeri, con quien no se ha podido tener hasta el presente contactos amistosos. En consecuencia, desaconsejamos absolutamente la operación por considerarla demasiado arriesgada para la vida de humildes trabajadores ecuatorianos que se sacrifican con tanto afán para ganar el sustento de su familia. Muy bravo, muy bravo. Cualquier mujer mata, cualquier niño mata. ¿Quiere yo visitar? No, yo sé, no te vayas, muérete. Ahí el programa ahí tiene, no vaya, aquí te gusta ya visita. Ellos reaccionaron contra los que venían a quitarles su territorio, es decir, contra los petroleros, que ellos tampoco sabían lo que era el petróleo, pero eran los que entraban ahí a su territorio. Por lo tanto, yo creo que Alejandro haría lo mismo y yo le animaría a lo mismo. Y la acompañaría, aunque estoy viejo. El día 21, a las 8:30, Alejandro e Inés partieron desde ese mismo lugar en busca de la Chacra Tagaeri, la tribu más aislada y violenta de la zona. Alejandro sabía que tanto el grupo rebelde como los trabajadores petroleros corrían un riesgo si es que los trabajos continuaban en el lugar. Fiel a su causa, no tuvo otra opción que ir en busca de los Tagaeri para poder salvarlos. Entonces lo que él quería es evitar sangre, tanto de un lado como del otro lado. O sea, él todavía no había hecho la preparación necesaria como para ir a entrar, ¿no? Que en un primer momento no le habían querido matar, sino que Alejandro les dio algunos regalos, los que traía, preparó algo de comida para que comieran, pero unos señores Tagaeris que estaban de cacería, un viejo y un joven, al regresar venían furiosos, me imagino porque no habían encontrado cacería, pero cualquier motivo sencillo, vinieron furiosos, vieron a los cowores, es decir, a los extranjeros, y decidieron matar. Pero uno después, con el tiempo, se da cuenta que efectivamente esa muerte no fue tan inútil. Y uno puede ir contando cosas que han sucedido después. Mire, le cuento. Por ejemplo, el petróleo, que hasta entonces iba entrando así, poco a poco iba entrando, hasta ahí llegó, hasta la frontera de su muerte. Es decir, la muerte de Alejandro provoca el que aquellas personas que le matan dejen de ser anónimos. Esa selva deje de ser una selva vacía. Es una selva habitada
por personas. Y esas personas son queridas y reconocidas por una persona que no es cualquier cosa, era el obispo, no era cualquier misionero tampoco. Es terrible recordar aquellos momentos, porque yo cuando bajé, yo como había participado en varios rescates, no es que no tenía miedo, quiero decir, ya sabía cómo se trataba el asunto, pero cuando le vi clavado con 18 o 20 lanzas allí contra el suelo, se me ablandaron las piernas, pero no de miedo, sino de coraje. Le tuve que sacar yo todas las lanzas, le tuve que sacar una por una, porque los militares que me acompañaron, que eran muy poquitos, 3, pues no tenían tampoco el coraje para hacerlo, pero había que sacar el cuerpo en el helicóptero, que no pudo bajar hasta abajo, sino que como no había dónde aterrizar, se tuvo que dar por medio de cable y izar al cuerpo hasta la aeronave, y todo eso era trágico. ¿Qué le digo? Pensó que yendo ya allá iba a ver ya a conquistarlos, iba a ver la paz y que lo iban a aceptar. Pero fue todo lo contrario. Él murió ahí. Impotencia y dolor. ¿Dónde estarán hoy? Ya no tienen espacio para huir de esta guerra sin tregua. ¿Cuántos muertos más han de enterrarse en esta selva? ¿Cuántas lanzas más serán clavadas sobre otros cuerpos? La sangre negra de la selva, mezclada con la sangre de gente inocente, con la que se ha teñido el bosque en estos años. Dicen que murió en un bohío en la selva. Murió desnudo, como ellos, como uno más, por defenderlos, por defender su tierra.